Bienvenidos y feliz mes de la herencia hispana. Del 15 de septiembre al 15 de octubre celebramos las contribuciones e influencia de los hispanos en la historia, cultura y sus éxitos. Mi nombre es Miriam Mayer y yo trabajo para el Departamento de Programación para Adultos en la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett. Gracias por acompañarnos en nuestro taller Traza tus raíces, genealogía hispana. En este taller aprenderá cómo usar nuestro recurso digital para la ancestría. Descubra a sus antepasados y familiares latinos. Este taller será presentado por nuestra bibliotecaria asociada de la biblioteca en Lilburn, Lenin Argueta. Bienvenidos, Lenin. Gracias, Miriam. Si alguna vez se ha preguntado, ¿quiénes son mis antepasados? O ¿quiénes eran sus seres queridos? No está solo. Déjeme decirle que estas son preguntas de genealogía que contienen una información muy importante de su historia. En este programa les hablaré de un recurso digital que encontrarán en la página web de la Gwinnett County Public Library llamado Ancestry, que facilita la búsqueda genealógica. Con miles de recursos, de registros y colecciones históricas, tales como registros civiles, registros de matrimonio y censos, podrá descubrir detalles de sus antepasados. Empezaré por mostrarles los datos que pueden encontrar en Ancestry y luego los llevaré al recurso digital Ancestry para empezar una búsqueda y así puedan ver cómo pueden empezar por su propia cuenta. Bueno, entonces, lo mejor es empezar con su familia inmediata, enfocándose en familiares mayores de edad. Sé que es un poco triste pensar en que tal vez el día de mañana sus familiares de mayor edad no estarán con usted. Y es por eso que es importante empezar con todos aquellos familiares, padres de familia, amigos de mayor edad y empezar a entablar una conversación y preguntar de qué es lo que recuerdan del pasado. Lo segundo es recopilar la mayor cantidad de datos orales y documentales. Al recopilar datos, puede hacerlo entrevistando a sus familiares. Incluso puede usar fotografías para que puedan de cierta forma revivir los recuerdos en caso de que no puedan recordar fechas exactas o épocas exactas en las que ocurrieron ciertos eventos. Algunas de las cosas que debe tener en cuenta durante su búsqueda son las siguientes. Primero que nada, los apellidos se pueden escribir de muchas formas. El apellido actual que usted reconoce como su apellido puede que haya tenido se haya escrito de otra manera. Por ejemplo, en épocas anteriores, puede que el apellido Gómez, en vez de terminar con la S, haya sido con Z, o que, por ejemplo, el apellido Jiménez con J al principio, en realidad empezó como un apellido con X. Entonces, debe tener en cuenta que los apellidos pueden variar de la forma en que los anotaron cuando se registraron sus familiares. Segundo,
Siempre debe verificar las fuentes de donde ha obtenido la información, los datos. Tercero, no te saltes de generación. Y a lo que me refiero es que de vez en cuando en las familias, especialmente en las familias latinoamericanas, suele haber más de un familiar que tenga el mismo nombre. Un ejemplo, en Latinoamérica es muy común, uno de los nombres que son muy comunes es María. Puede que tenga varias personas en la familia con el nombre María. Entonces, debe de tener cuidado en anotar a cuál María se está refiriendo. Y una de las formas de verificar que está es al anotar las fechas y los nombres completos. Mantener unas notas con esta información para que luego no hayan confusiones. A eso me refiero en documentar las fuentes, dónde encontró la información y de qué persona o a qué persona se está refiriendo. ¿Y dónde puede encontrar esta información? Con su tarjeta de la biblioteca tiene acceso a base de datos. Lo primero que debe de hacer es ir a la página de winnetpl.org y bajo el menú desplegable de Learn and Explore encontrará Adult Digital Resources, los recursos digitales para adultos. Puede encontrar estos recursos digitales, puede escoger por categoría y escoger la genealogía, genealogy. Estando en genealogy, podrá ver que uno de los recursos llamados Ancestry Library Edition es uno de los recursos que puede usar para explorar ancestría. El proveedor de este recurso es ProQuest y es accesible a través de Galileo. Este recurso será disponible con una contraseña. En Ancestry Library Edition podrá encontrar más de 7,000 bases de datos, miles de millones de imágenes que son frecuentemente actualizadas. Uno de esos datos son los registros del censo. En estos datos se puede encontrar información tal como los lugares de nacimiento de familiares, la ocupación de ellos y el estado civil. Este es un ejemplo de un registro del censo. También podrá encontrar registros civiles. Los registros civiles son los registros de nacimiento, de matrimonio y de función. ¿Y qué clase de datos puede encontrar en estos registros? Por ejemplo, en las actas de nacimiento puede encontrar no solamente los nombres y apellidos, tanto apellidos maternos como paternos de su familiar. Incluso a veces puede encontrar los nombres de los testigos que estuvieron presentes al registrar a la persona. Recuerde que en Latinoamérica era muy usual incluir tanto el apellido materno como el apellido paterno de la persona. En los registros de matrimonio puede encontrar los nombres de los cónyuges, su estado civil. Por ejemplo, si estuvieron casados anteriormente, inclusive puede encontrar los nombres del cónyuge anterior. También
puede encontrar los nombres de los padres de familia de los cónyuges y su estado civil, incluso a veces la dirección de residencia y algunos otros datos, como el lugar donde ocurrió el matrimonio. En las actas de defunción podrá encontrar el nombre, la fecha de la persona y de vez en cuando puede incluso saber cuál fue la causa de la muerte de su familiar. También puede encontrar los nombres de los padres de familia del fallecido y si esta persona era casada, también incluye los nombres de la pareja y si tenía hijos que estaban con vida en la fecha de fallecimiento, también incluirá esta información, las actas de defunción. Algunos países también han mantenido registros militares en los que puede encontrar información de cada uno de sus familiares que participó y en las Fuerzas Armadas y encontrará información tal como la educación y la profesión de cada uno de ellos. Otro dato que encontrará son árboles genealógicos creados por aficionados. Eso quiere decir que son búsquedas que ya han sido iniciadas y que puede ver como ejemplos para continuar su búsqueda. Uno de los recursos más importantes cuando se está haciendo una búsqueda de genealogía son los registros parroquiales. Son considerados como los recursos más importantes de genealogía. El motivo por el que son tan importantes es porque al principio la forma en la que se empezó a registrar a la población fue por medio de los registros de bautismos, que los arzobispos o sacerdotes mantenían récord de cada uno de los bautizos o cada uno de su población. Y por eso son una base de datos de muy gran importancia. También puede encontrar información de cruce fronterizo entre México y los Estados Unidos. Las fechas en las que las fechas en las que empezaron a registrar estos cruces es de 1895 hasta 1964 en los estados de Arizona, California, New Mexico y Texas. Este es un ejemplo de cómo también puede empezar a explorar en Ancestry su búsqueda por medio de locación. En Ancestry puede encontrar recursos de Colombia. Encontrará cuatro colecciones principales con más de 2 millones de recursos. Registros de bautismos colombianos que empiezan desde 1630 a 1950, con más de 1.3 millones de registros. Los registros de matrimonio en Colombia empiezan desde 1750 hasta 1960
y son más de 350,000 registros a los que podrá acceder. También puede encontrar registros de defunción de Colombia, empezando de 1770, con más de 67,000 registros. Este es un ejemplo de un registro militar de Colombia. Los registros militares de Colombia empiezan desde 1809. Podrá encontrar más de 720,000 registros. Ahora pasaremos a los recursos de México. México es uno de los recursos que tiene mucho más información. Tiene 13 colecciones principales con más de 100 millones de registros, 135 colecciones especiales. Acá pueden ver el resultado de un census nacional de México, con fecha de 1930 y con más de 12 millones de personas, y es constantemente actualizada. También puede encontrar registros de defunción, con fechas desde 1680 hasta 1940, y con más de 600,000 de registros. Ahora pasamos a los registros de matrimonio de México, con fechas de 1556 a 1989, con más de 20 millones de registros. Registros de bautismos en México. Las fechas son desde 1560, con más de 110 millones de registros. Ahora pasaremos a hablar de Puerto Rico, con 11 colecciones principales, más de 100 millones de registros y 16 colecciones especiales. Este es un ejemplo de un registro de Puerto Rico y Estados Unidos. Empiezan los censos desde 1940. Y incluso encontrará registros de la Segunda Guerra Mundial. Los registros civiles de Puerto Rico, con fechas de 1885 hasta 2001. Más de 5 millones de registros y registros de nacimiento, de matrimonio y de función. Bueno, después de haberles mostrado los tipos de datos que pueden encontrar en Ancestry, los llevaré a explorar en Ancestry y haremos una búsqueda para que puedan empezar por su propia cuenta una búsqueda de ancestría. Compartiré mi pantalla para que puedan ver cómo acceder a esa información. En Ancestry Library Edition pueden empezar una búsqueda al hacer clic en la opción de Begin Searching. Después de haber escogido en Begin Search, empezar la búsqueda, nos lleva a esta página, esta ventanilla en la que podemos empezar la búsqueda. Introduciré el nombre de Juan con el apellido Martínez y haré de cuenta que esta persona se encuentra en San Luis Potosí, México.
Como verán, también podía haber introducido la fecha de nacimiento de Juan Martínez. En caso de que tengan la fecha exacta de nacimiento del familiar o persona que están buscando, pueden incluir esa información. Por ahora, solamente daré el ejemplo de esta persona, Juan John Martínez. Y al sombrear el link, el enlace, puedo observar que incluye este dato, incluye una imagen y puedo ver los detalles. Al traer el cursor al enlace, puedo ver la fecha de nacimiento, el lugar de la registración, del registro y la fecha. Incluso incluye a los padres de familia de esta persona. Y si pulso en la opción de ver la imagen, podemos ver el registro original, una foto, una imagen del registro original. Y es así de fácil. Claro, si gusta, puede guardar esta información o puede continuar su búsqueda al pulsar al regresar. En este caso, la búsqueda ha sido fácil porque teníamos esos detalles de la persona y esta imagen y esta información incluye incluso una imagen. Pero no siempre la búsqueda es así de fácil. Como había mencionado antes, hay ocasiones en las que los apellidos varíen fonéticamente. Por ejemplo, si hay algún familiar en el que al registrarlo anotaron la forma incorrecta del apellido, tal vez Martínez en vez de Z hayan usado la S, lo cual parece muy raro, pero nunca hay que descartar las diferentes variaciones en las que pueden encontrar los nombres o apellidos. Entonces, les quiero mostrar qué pueden hacer en caso de que exista la posibilidad de que el nombre varíe de la forma en que se haya deletreado. Al volver a la página de la búsqueda, incluiré el nombre y el apellido. Lo escribiré con S. Incluiré un asterisco para que no solamente me dé los resultados de los Juan Martínez registrados con S, pero que incluya todos aquellos posibles registros con una variación de Martínez. Y como pueden ver, sí, los resultados incluyen Martínez con S. Y si continúo explorando, porque hay 20 resultados por página y hay 116,000 resultados, 116,000 registros. Si continúo, eventualmente encontraré Juan Martínez con Z. Esto, al
Al ingresar el asterisco, lo que hago es incrementar todos aquellos posibles resultados con las variaciones del apellido. Y como verán, puede ser un proceso un poco exhausto, ir página por página, pero esto es parte de la búsqueda de genealogía. Ahora, algo que quiero mencionar es cuando estén buscando resultados de un familiar, tener en cuenta también que, por ejemplo, cuando se está buscando información de un familiar que sea mujer, puede buscar por medio de el apellido como viuda. Si en caso de que ya sea su tatarabuela se haya casado y haya enviudado. Entonces, cuando empiece su búsqueda, puede incluir la variación del apellido, como por ejemplo si era María Elena López, viuda de Martínez. Entonces, puede incluir el D como apellido. Cuando se está buscando, debe de variar la forma en la que podría existir ese registro en cuanto al apellido. Por ejemplo, escribir todo el apellido como uno solo, López, viuda de Martínez, todo junto, o separarlo. Y también es importante tener en cuenta que en Latinoamérica es común que las mujeres cuando se casan no se cambien el apellido al apellido del esposo, como es costumbre acá en los Estados Unidos. Por ejemplo, las mujeres suelen mantener su apellido paterno y materno. El ejemplo que estaba usando es María Elena López. Puede que sea María Elena López Cepeda y se mantenga registrada como María Elena López D, usando el D y adoptando el apellido del esposo. María Elena López D Martínez. Y cuando esta persona enviuda, entonces era costumbre agregar la palabra viuda de y incluir el apellido del esposo fallecido. Espero que esos detalles ayuden en su búsqueda. Y ahora volveremos a la presentación. Como verán, la búsqueda en Ancestry puede ser ya sea algo fácil o algo un poco complicado. Pero lo importante es tener en cuenta que este será una exploración en la que debe ser paciente y en la que aprenderá muchos aspectos de sus familiares, de sus antepasados. Entonces, debe recordar que lo principal es empezar por sus parientes cercanos. Recopilar información oral y documentales. Mencioné anteriormente que incluso puede usar fotografías. A lo que me refiero es que a veces
los familiares o amigos de mayor edad puede que no recuerden las fechas exactas, y si se les hace una pregunta especificando una fecha, puede que no recuerden. Pero al mostrarles una fotografía, puedan volver a ese evento o a esos recuerdos y empiecen a hablar y a dar detalles de lo que recuerdan, de los nombres, de lo que estaba ocurriendo en el momento en el que esa fotografía fue tomada. Y entonces puede empezar a recopilar información que es compartida oralmente. Recuerde que debe anotar los detalles, fechas, nombres, porque para continuar la búsqueda y verificar si esta información es correcta, necesitará tener esos datos. Lo siguiente es no darse por vencido. Puede que necesite de paciencia, ya que la búsqueda puede tomarle mucho tiempo, y tener en cuenta que este es un recurso digital al que puede acceder con su tarjeta de la biblioteca. No se dé por vencido y espero que hayan aprendido de cómo usar Ancestry y de cómo empezar su árbol genealógico. Gracias por habernos acompañado en el programa Traza tus raíces, un taller de genealogía hispana. Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden visitarnos en nuestra página web winetpl.org o seguirnos por Instagram @WinetLibrary. También pueden llamar al Customer Care Center en caso de que necesiten ayuda en su búsqueda genealógica. Una vez más, gracias y hasta la próxima.